Presidenta diputada Ingrid y a la mesa directiva. Nuestra propuesta es con proyecto de decreto para reformar, para adicionar un párrafo posterior a la fracción 9ª del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos, del Estado Libre y Soberano de México. Y en este sentido sí queremos comentar y que de alguna manera lo que se ha visto en esta legislatura y en la pasada por lo menos es que nos parece que hay muchas compañeras diputadas y colectivos participantes que han estado transformando, pugnando, justamente porque el aborto en el Estado de México sea legal. Y fue más impulsado todavía el activismo, justamente con la declaración, con el resolutivo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar inconstitucional el delito de aborto en el estado de Coahuila, en este caso en sus artículos 195 y 196 del Código Penal del estado de Coahuila. Y esto conllevó a que al haber emitido esta sentencia, la Suprema Corte, el propio estado de Coahuila y en algunos estados esta sentencia se aplicó de manera retroactiva y aquellas mujeres que estaban justamente en las distintas cárceles del Estado, por supuesto, lo que se tuvo a bien fue impulsar ya la salida de estas mujeres que estaban adentro en las cárceles justamente por este delito. Entonces, evidentemente han sido propuestas, el aborto legal ha sido una propuesta que se impulsó, que se ha impulsado desde la legislatura pasada, en otras legislaturas, con distintas mujeres desde 1979, cuando la coalición de izquierda, la primera coalición de izquierda en la Cámara Federal, justamente emitió la primera iniciativa sobre la maternidad voluntaria y esa parte es muy interesante. Entonces, Movimiento Ciudadano, a nombre de mi coordinador Martín Cepeda y su servidora, creemos que podemos impulsar todos los cambios necesarios, como ya lo comentaron aquí compañeras de Morena, como lo han comentado en legislaturas pasadas, el propio PRD, etcétera, etcétera, que se tiene que trabajar en torno a este tema, que no puede ser un tema tabú ni tampoco un tema que puede ser cerrado. Al menos la legislatura pasada pudo haber emitido, declarado, reformado las distintas leyes y no fue posible por las distintas circunstancias. Sin embargo, creo que ahora sí se puede reformar la ley de salud, el código administrativo, realizar nuevas leyes, como ya aquí se ha planteado, pero nosotros lo estamos planteando también como un agregado más al artículo número 5, una fracción, adicionar la fracción 9ª del artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Y algunos argumentos doy de manera muy breve y concisa. Primero, nosotros creemos que la salud sexual no solo son las pláticas, no solo son los anticonceptivos, los preservativos, sino es un proceso integral y muy complejo, el cual debe encontrarse de forma precisa en la norma estatal. Y por lo tanto, la temática sexual y reproductiva para muchos puede ser un tema tabú, pero en ningún momento se pueden anteponer las cuestiones del pensamiento moral o individual. ¿Y por qué lo decimos que no se pueden anteponer? Porque también es un problema de salud pública
y ya se ha comentado muchísimo, un tema de salud pública que fíjense nada más lo que pasa en la Ciudad de México. El número de mujeres que interrumpen su embarazo, la mayoría son mujeres que van del interior de la República, incluyendo el Estado de México, más que de la Ciudad de México incluso. Pero el tipo de atención que les dan es un tipo de atención integral, es decir, es una atención en la que se basa en plática, en la que se basa en la atención médica, se basa justamente en la atención no moral, sino en la atención integral como persona, como humano, a eso. Y sobre todo porque hay una gran cantidad de embarazos adolescentes que se han dado por las distintas circunstancias, y muchos de esos embarazos adolescentes, la mayoría van a dar a la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué no en el Estado de México tener un estado de avanzada? ¿Por qué negarnos a una discusión? Sabemos que se puede dar, pero nos parece que se tiene que realmente los derechos de las mujeres sobre su cuerpo tiene que ser fundamental en la ley, hacerla sustantiva y adjetiva. No podemos prorrogar las decisiones mayores. Por eso yo pido que nuestra reforma al artículo, nuestra propuesta al artículo 5, fracción 9, es justamente pasarlo a norma constitucional, que el embarazo sea libre y también la maternidad, el aborto sea completamente libre y gratuito. En esencia eso dice, esa es nuestra propuesta a la reforma del artículo 5 constitucional. ¿Qué conllevaría esto? Para culminar, y conllevaría a que va desde una reforma constitucional hasta las propias iniciativas y leyes que han mostrado todas nuestras compañeras aquí, todas las fracciones parlamentarias que se han manifestado dentro de esta Cámara y dentro de los colectivos. Es decir, que no únicamente se queden leyes secundarias, sino que sean la máxima carta magna de nuestro Estado de México, que quede tipificado, indudablemente. ¿Y esto qué llevaría? Indudablemente reformas al Código Penal, al Código Civil, al Código Administrativo, que ya hay mucho material por el que se puede legislar. Entonces, señora presidenta, yo lo único que hacemos justamente es que esto se suba a rango constitucional, independientemente de las leyes secundarias. Y por lo tanto pediría que el escrito con el proyecto de decreto y con el argumento que aquí tengo en esta tribuna pueda integrarse al diario de debates y que pueda ser turnada a comisiones. Sería cuanto de nuestra parte a nombre de Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Juanita.